En Campus para Operación Cicatriz, hoy nos acompaña uno de los mejores abogados penalistas de México, si no es que el mejor vestido. Ilan Katz, hermanito, muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, por haber abierto un espacio en tu apretada agenda para poder estar aquí. Sabemos que estás muy ocupado, más en estos días que han pasado muchísimas cosas. Ilan, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Es como siempre un honor estar con ustedes. ¿Jugaste golf esta mañana? No. El golf es algo que veo en la tele. No, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿qué pedo con esta nueva ley de derechos humanos en la Ciudad de México? ¿El artículo 60? Es correcto. Mira, la lectura es interesante porque creo que más allá de hablar de lo que pasó en la ley, que sí lo quiero hacer, creo que lo que estamos viendo es un gran atrevimiento de la izquierda de empezar a pasar estas leyes que realmente jurídicamente no aguantan la prueba de la risa, pero que obedecen a una agenda muy radical, ¿no? Lo que decía la ley anterior básicamente es básicamente imposible lanzar a alguien. Para lanzar a alguien antes había que tener dónde ponerlo. O sea, tenemos que reubicarlo. Y aparte te decía, reubicarlo dentro de un radio no más a 15 kilómetros. Entonces, realmente la obligación para lanzar a alguien o las limitaciones para lanzar a alguien se volvían pues absurdas, ¿no? Y después se dan cuenta de lo que hacen y dice el artículo 60 algo que pues no decía nada, que era lo que ya estaba en la ley, que es que a quien lances o el lanzado tendrá la oportunidad de ir o el derecho de ir ante la autoridad para pedir que lo reubiquen. Pues eso pues, ya existía, ¿no? Pero, digo, independientemente del análisis jurídico, parece que los legisladores de la Ciudad de México pues legislaron a favor de paracaidistas. No legislaron a favor de paracaidistas. ¿Quiénes están atrás de esto? Pues? O sea, es decir, es una ley que protege a quien despoja, que está hecha por un despojador. O sea, es decir, no protegen a los paracaidistas, sino son los paracaidistas los que están legislando. Hay que tener en mente una cosa que es fundamental para entender este engrudo de izquierda que tenemos en el país y en la ciudad. Los Panchos Villas, los barzonistas, todas estas personas que traen estos grupos que se dedican a lanzar gente y a ocupar espacios y a despojar también tienen cargos políticos. Estas personas han sido legisladores, han sido diputados locales, han sido diputados federales y tienen la capacidad de legislar. Y lo que pasó es que pues soltaron esta propuesta de ley y se les fue. Pero nadie revisa. Nadie revisa. No, y aparte, pues con en esta ola de Morena, que es un tsunami, en este tsunami de Morena, pues dicen que sí, o sea, con que uno diga sí, pues ya todos dijeron que sí, y se les fue esta ley que es absurda, pero se les fue porque hay una fiebre que no se cuestionan. Claro. Oye, Ilan, estamos mejor que previo al 2008, es decir, con el nuevo sistema penal. ¿Qué ha ocurrido? Tú nos puedes platicar sobre las virtudes de este nuevo, bueno, ni tan nuevo, pero ahorita ya estamos viendo un poco cuáles son los resultados. Digo, si tú hablas con la gente al interior de fuerzas del orden, fuerzas policíacas, el ejército, pues digo, de cierta manera se oponen, ¿no? Porque lo que han notado o lo que argumentan es que es muy fácil que los delincuentes... Es una puerta revolvente. Es una puerta revolvente. Exacto. ¿No? Y no hay consecuencias. Pero me imagino que hay cosas positivas, hay elementos positivos. ¿Por qué no nos platicas un poquito en qué consiste, cómo era antes, cómo es ahora, cuáles han sido los beneficios, cuáles han sido los resultados, cosas positivas, cosas negativas? Ay, que mira, qué tema tan difícil, pero
me gustaría explicar por qué tuvimos una reforma, porque al final del día creo que nadie se cuestiona por qué estamos en este problema. O sea, por qué tuvimos esta reforma que cambió de un sistema que yo creo que funcionaba muy bien y que todos hoy en retrospectiva pensábamos que funcionaba muy bien, a uno nuevo del cual hoy todo el mundo se queja. Y la verdadera razón, el bottom line, como dicen los gringos, es por dinero, ¿no? Los gringos en la primera parte de los 2000, cuando nos empiezan a dar fondeo para el Plan Mérida y para darnos todos estos recursos que queríamos para combatir la delincuencia, nos exigen una reforma al sistema penal. Y esta reforma estaba diseñada para impedir la corrupción. Y la verdadera razón que es importante entender es el fondo de esta disque falta de corrupción iba a estar en que todo iba a tener que pasar por un juez de control. Le íbamos a quitar el poder a los agentes del Ministerio Público y ahora todas las decisiones importantes iban a tener que estar judicializadas. ¿A qué me refiero con judicializadas? Que iban a tener que pasar por el visto bueno de un juez que la mayoría de las veces sería aleatorio, o sea, sería al azar. No ibas a saber qué juez iba a dictar y el juez le iba a decir al MP si lo que podía hacer estaba bien o estaba mal. Entonces, te voy a dar un ejemplo práctico. Antes, un MP quería asegurarle las cuentas a una persona física, quería asegurarle, o sea, inmovilizar sus cuentas bancarias. Entonces, si el MP hacía un oficio, se lo firmaba a su jefe, iba a la Comisión Nacional Bancaria y te congelaban tus cuentas. Ahora, eso ya no lo puedes hacer. Tienes que ir a una audiencia con un juez y decirle al juez, oye, fíjate que le queremos inmovilizar las cuentas a fulanito de tal porque lo estamos investigando por tal delito. Y el juez lo iba a ver, iba a decir sí o iba a decir no. Entonces ya no era un acto unilateral por parte del juez, ya por parte del MP. Ahora iba a ser algo que en principio pues suena muy bien que lo revisara un juez. Ok, sounds great, ¿no? Entonces vamos a tener menos corrupción. Okay. El problema es que el costo que íbamos a pagar, o que estamos pagando hoy, es que muchas de las trabas que existían en la ley para que una persona estuviera o no estuviera en la cárcel, es decir, hoy un juez puede decir si una persona está en la cárcel o no, puede decir, tiene varios supuestos de medidas y puede decir, pues este defraudador va a estar en la cárcel durante el juicio. ¿Por qué? Pues porque tengo el temor fundado de que se vaya a sustraer y se vaya a ir a vivir a Israel o a España o a Estados Unidos y no va a enfrentar el juicio. Antes, lo que teníamos eran delitos graves o no graves. Y en todos los delitos graves, una persona tenía que estar en la cárcel. ¿Qué pasó? Se vaciaron las cárceles. Y al vaciarse las cárceles, se voltea primero los ministerios públicos, se voltean las víctimas, se voltean los políticos y dicen el sistema no sirve. No sé si el hecho de que tengamos cárceles vacías quiere decir que el sistema no sirve. No sé si me explico. Sí. Pero esto quiere decir que, bueno, pero lo que tú estás hablando es de que ya hay un sistema con una puerta giratoria, ¿no? Los que entran salen y salen muy fácilmente, ¿no? En teoría. En teoría. Sí, en teoría. Bueno, no en teoría, ya hay evidencia empírica de que sucede. Sí, pero el problema no es si están saliendo de la cárcel. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién debe estar en la cárcel? Claro. O sea, es decir, cuando... Pero nos estás hablando de las diferencias. Sí, Pre-2008, post-2008. Sí. ¿En qué radica este nuevo sistema penal? Déjame tratar de explicarlo con una frase que cargamos de antes del proceso penal, de antes del cambio. Nos prometieron un derecho penal sin cárceles y lo que nos están dando hoy es cárceles sin derecho penal. No, suena absurdo, pero lo quiero explicar. Antes lo que nos iban a decir es, tú vas a poder enfrentar tu proceso fuera de la cárcel. Y si un juez determina que debes de una pena corporal, debes de acabar en la cárcel solamente con una sentencia en contra. A ver, esto es bien importante porque aquí es donde no se entiende entre la gente, entre la sociedad civil, cuál es la diferencia realmente. No estamos diciendo que los delitos no deben tener una pena privativa de libertad. Lo que estamos diciendo es cuáles son o no son los delitos por los cuales una persona debe estar en la cárcel durante su juicio.
porque lo que sucedía es que tenías a gente en la cárcel sin tener sentencia condenatoria. Entonces una persona pasaba 4 o 5 años en la cárcel, después tenía una sentencia absolutoria y le decían, sorry, váyase a su casa, váyase a su casa. Entonces, oye, estuve 4 años de mi vida acusado de un fraude que no cometí. Digo, todo esto... A la luz de este argumento suena muy lógico, ¿no? Es decir, no, debes de estar en la cárcel solamente si te condenaron ya de forma definitiva a la cárcel. Ahora, digamos que ya existe o el precepto principal es la presunción de inocencia. Claro, que by the way, pues la presunción de inocencia siempre ha existido y siempre nos han dicho, todos los expertos, todos los estudios nos dicen que la prisión preventiva oficiosa que la prisión preventiva es violatorio del principio de presunción de inocencia. Yeah. ¿No? Pero, ¿a qué voy con todo esto? Ahora lo que pretende hacer esta nueva ley, que aquí es donde hablo del famoso Frankenstein que estamos generando en México, es que la nueva ley tiene, o el nuevo sistema, tiene una gran ventaja, y esa ventaja es que la carga probatoria para vincularte a proceso, es decir, la carga que hoy tiene un juez para iniciar un juicio contra alguien, es mínima. Antes, en el sistema anterior, para que un juez librara una orden de aprehensión, entonces la carga probatoria era extensa. O sea, realmente tenía que ver el juez las pruebas y decir, no, pues sí existe sin duda suficiente evidencia para pensar que esta persona cometió un delito. Hoy, para vincular, solamente tiene que decir el juez, pues con lo que hay, se podría pensar que probablemente esta persona cometió este delito. Entonces, tal vez te pueden vincular a proceso solamente con un testimonio, claro, o solamente con un correo electrónico o con una llamada grabada, que no es una parte completa de la película, es nada más una escena dentro de la película que después se verá dentro de un juicio. Entonces, si tenemos prisión preventiva oficiosa hoy para una persona acusada de, vamos a decir, uno de los delitos que están de corrupción o un delito sexual, que hoy los delitos sexuales, o de abuso, porque ahora lo que dice la ley es abuso de cualquier tipo en contra de menores, aunque la gente no lo entiende, pues esa persona va a estar vinculada a proceso en la cárcel solamente con la mínima carga probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Con la mínima prueba. Entonces, es absurdo. Entonces, ahora tenemos un Frankenstein donde te van a tener en la cárcel con una prisión preventiva, pero la carga probatoria va a ser muy inferior a lo que era antes. Oye, me voy a salir un poquito del tema, pero hablando de abuso sexual, ¿ya viste la última noticia de hace 20 minutos que agarraron al apóstol de Jesucristo de la iglesia de la Luz, al que le prestaron el Palacio de Bellas Artes para festejar su cumpleaños? No lo vi. Está detenido en Estados Unidos, acaba de salir hace 20 minutos, que está detenido por abuso de menores. Qué barbaridad. ¿Crees que ahora sí vayan a rolar cabezas? Digo, no. Sí. Bueno, son dos cosas completamente diferentes, pero no es tan distinto. Mira, estamos viviendo un momento de cambios en el mundo, ¿no? No nada más en México. Y el movimiento de Me Too, este movimiento que no lo quiero calificar ni de bueno ni de malo, lo que sí vemos es que ha acabado con las carreras y con la imagen de muchísimas personas. Sí. De muchísimas personas. Sí. O sea, hoy, en este mundo que está que la información corre tan rápido y que todo está en tu teléfono, lo que vemos es que tu conducta a lo largo de tu vida, en cualquier momento, va a estar altísimamente escrutinada y que la opinión pública va a ser severa. Esa es la gran diferencia entre la conducta, entre el análisis de conducta de las personas a la luz de hoy, comparado con la luz de hace 10 años. Claro. ¿No? Oye, tú ahorita que nos estabas platicando sobre los méritos y las fallas del nuevo sistema penal, mencionaste el congelamiento de cuentas. Uh-huh. ¿Cuál era ese proceso, no? Que lo tenía que aprobar un juez. Ahora sí. Ahora, quisiéramos que habláramos un poco sobre el caso Lozoya y cuáles han sido las irregularidades.
sin meternos en que si es culpable, no es culpable, cometió los delitos que se le imputan, incurrió en actos de corrupción o no, eso no nos toca a nosotros juzgar, o sí, digo, también podemos platicar sobre ese tema, pero se me hace interesante el proceso. Es decir, un día amanecimos con la noticia de que no sé si por instrucciones del presidente o por iniciativa del fiscal Nieto se habían congelado las cuentas. ¿Es esto una irregularidad en el proceso? ¿Es irregular el comportamiento del fiscal Nieto? ¿Obstruye la labor que está llevando a cabo la fiscalía? Al parecer, trabajo serio, pero ahí están contrapunteándose. Sí, lo que vemos es que hay dos agendas que parecería que están separadas, ¿no? Yo creo que Santiago Nieto en general ha actuado bien. Y también creo que la fiscalía ha actuado bien. O sea, no creo que nadie haya actuado mal. Sí. Y déjame... Pero dices, como abogado, dices, ha actuado bien. Ahora, aquí lo importante es, ha actuado con estricto apego a la normatividad y a la ley. Eso creo que es importante. No tengo los elementos para decirlo. Pero lo que sí te puedo decir, que creo que hay que dar 20 pasos atrás para entrar al tema, porque el tema es muy rico, hay mucho de dónde sacar, ¿no? Sí, igual yo estoy hablando de la segunda derivada cuando primero hay que... Primero quiero hablar acerca del presidente, porque no puedes hablar del tema de Lozoya sin hablar de la cuarta transformación, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no votó por él, o gente que sí votó por él tal vez, que han visto al presidente actuar en los últimos 6 meses y piensan que hay cosas que no están bien. O sea, que la cancelación del aeropuerto no está bien, o que la refinería no está bien, o que no haya ido a la Comisión de Derechos Humanos no está bien. O sea, hay muchas cosas que han generado, o su memorándum no está bien. Hay muchas cosas del presidente que podemos voltear y ver, pues esto no está tan padre. Pero que exista el día de hoy una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, eso sí está bien. Claro. ¿No? O sea, eso es un gran acierto. Ahora, es un gran acierto, coincido contigo. El problema es, se puede contaminar el proceso y que Lozoya quede libre, quede en libertad. O sea, sí, mira, ¿qué va a pasar? No sabemos. No sabemos, pero no te quiero interrumpir. Sí, o sea, tú, platícanos desde el principio. Sí. Por supuesto que es un acierto del presidente. Sí. La gente que votó por Andrés Manuel López Obrador votó por Andrés Manuel por 3 razones al final del día, ¿no? Primero, porque hay que castigar a los corruptos, y ese era un mensaje clarísimo. Ya vamos a acabar con la corrupción, vamos a castigar a los corruptos, y ahí estamos viendo. Yo voy a discrepar contigo, pero a ver, sigue. ¿Cuáles son las otras dos? Segundo, porque creíamos que le importaba la justicia social, que teníamos que sacar a 40 millones de mexicanos de la pobreza, ¿no? Y 3, porque estaban hartos del PRI, hartos de los compadrazgos, de lo peor del... Voy a disentir, difiero. Adelante. O sea, yo creo que la gente votó no a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco a favor de un cambio de régimen. Creo que castigó la gestión del presidente Peña y la castigó a lo largo del clivaje del problema de inseguridad. La gran asignatura pendiente del presidente Peña fue el tema de la inseguridad. Muy por abajo, la gente votó su bolsillo, ¿no? It's the economy, stupid. Así es. ¿No? Y en un tercer lugar, muy relegado, la gente votó a lo largo del clivaje de la corrupción. Pero está bien. Pero, no te quiero interrumpir, ni quiero quitar la atención de lo que estamos platicando. O sea, la gente votó porque quería ver un cambio en el tema de corrupción. O sea, decían, la gente estaba enojada. La gente estaba enojada. La eficiencia y la eficacia en el servicio público son condiciones sine qua non para un burócrata. Pero
no por eso tienen que ser corruptos. O sea, es los ciudadanos diciendo, no voy a aceptar más los actos de corrupción. No, vaya, no... Hartazgo y enojo. Y para hablar de esto, además quiero hacer un pequeño recuento de historia, ¿no? O sea, Peña iba muy bien, de repente sale a Casa Blanca y se acaba su presidencia, se convierte en un lame duck, como dicen los americanos, y se convierte en un presidente sin fuerza, se acaban las reformas, se acaba su credibilidad, y viene el escándalo de Pedro Casa Blanca, y después viene el escándalo de Videgaray, y después viene el escándalo de Osorio, y después todo era un escándalo, ¿no? Que culmina en que meten a la cárcel a Duarte y Borges y todos estos cuates. Y de repente... Yo también voy a diferir. Yo creo que el punto de inflexión en la presidencia de Peña fue la miscelánea fiscal. Mira, qué interesante. No estoy de acuerdo, pero es interesante. Sí. 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 Pero, o sea, no la Casa Blanca. Ok. Pero no importa. O sea, estamos hablando del caso Lozoya y de la cruzada anticorrupción del presidente López Obrador. Dentro de la presidencia del presidente Peña, corren de una forma burda a Santiago Nieto, que era titular de la FEPADE, porque tenía una investigación en contra de Lozoya. De acuerdo. Y lo despiden de una forma que, sin duda, para todos los que entendemos la problemática, sabe que pues, este señor lo corrieron porque está investigando a Lozoya, y Presidencia metió la mano y el fiscal lo corrió. Es una vendetta. Es una vendetta. ¿De Nieto? ¿Hacia el régimen anterior? Lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo. O sea, yo lo que creo es que es la mezcla de dos cosas. Primero es de que le encargaron un trabajo sin duda noble a Santiago Nieto. O sea, es decir, el trabajo de Santiago Nieto es correcto, es noble, pero se lo dieron a una persona que tiene una buena razón de estar enojado con Lozoya. Claro. Y con Alberto Elías. Y si actúas con la tripa, la vas a regar. No sé, yo no estoy tan de acuerdo contigo. O sea, pero no está violando la presunción de inocencia saliendo a medios, haciendo declaraciones. Mira, no es algo como muy delicado que se debería de mantener. Tal vez, pero bueno, tú eres abogado, por eso es que quiero que nos des esa. Tú traes ese pulso del derecho jurídico, o sea, desde una óptica jurídica. Mira, yo sí creo, o más bien yo veo que ha habido mucha crítica a la forma en la que sale Santiago Nieto y dice las cosas y la forma en la que ha sido Santiago Nieto. Pero también, mira, hay un poema que me gusta mucho que en inglés dice... De Whitman. No. Es un poema de Tony Curtis, el actor. Pero lo que decía el poema es: You can't ask a fish not to swim, it's what makes him him, ¿no? No le puedes pedir a un pez que no nade, es lo que lo hace él, ¿no? Y bueno, en aras de lograr el objetivo, sí. Pero espérate, hold your horses, cabrón. No. Digo, pero espérame, a lo que voy es otra cosa. Lo que voy es, cada fiscal tiene su personalidad, ¿no? Cada editor tiene su personalidad, ¿no? Cuando estás editando, cada uno mete su personalidad al documento. Santiago Nieto tiene una personalidad que es así. Él es así. Y no porque él sea así. Es una personalidad combativa. Así es. Él está cacareando su chamba, ¿no? También creo que tiene derecho a hacerlo. Creo que cualquier fiscal tiene derecho a decir... Pero es importante el timing, ¿no crees? Sí, yo creo que el timing, pero hay tiempo para todo. Pero Santiago Nieto es una persona que... Hay tiempo para actuar y hay tiempo para cacarear. Sí, pero Santiago Nieto entiende muy bien los momentos políticos. Y él entiende que no va a volver a tener el micrófono enfrente de la misma forma, con la misma atención, como ese día. Ese es el día que él tiene la atención del mundo. Y es el día que él tiene que decir, eso es lo que logramos. Ahora, sale el fiscal. El fiscal tiene un discurso con un tono muy distinto, el fiscal general. Y el fiscal general, al final del día, de una forma muy clara y muy concisa, en el primer día dice, esto es lo que hay. Dice, esto es lo que hay. Con un tono mucho más moderado que el de Santiago Nieto. Y hay que entender que Santiago Nieto es el director de la UIF y el fiscal general de la República es el que tiene que litigar lo que está poniendo, lo que está armando el fiscal de la UIF. O sea, Santiago Nieto puede poner aprietos al fiscal. Lo ha puesto en aprietos, creo. Bueno, para empezar, no es Ministerio Público Santiago Nieto. Santiago Nieto trabaja para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, la pregunta original fue, ¿tiene el poder o las facultades para congelar cuentas? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, vaya, porque tú hablabas hace un rato y por eso surgió la pregunta de hay que tener una orden
de un juez. Sí, o sea, ¿Se saltaron ese paso o no? La UIF ya no puede congelar cuentas. Y eso ya no lo puede hacer. La UIF lo que puede hacer es solicitarle al Ministerio Público que se vaya con un juez de control o ir con un juez de control para que se aseguren las cuentas, que seguramente es la forma en la que se hizo. O sea, desconozco la formalidad. Lo que sí vimos es que el día siguiente levantaron las cuentas de AMSA. Exacto. Ahora, también después de algo muy, muy, muy peculiar, de las extravagancias que están pasando en la 4T, eso ocurre después de que el senador Tijerina, el que preside la Comisión de Energía, sale con un video pidiéndole al presidente que descongele las cuentas de AMSA. Y también lo dijo Monreal. Monreal también hizo comentarios sobre que AMSA siempre se ha conducido conforme a derecho y salieron a defender a AMSA. Y entiendo por qué defendieron a AMSA, porque... No, yo también lo entiendo. Dicen, oye, hay 25,000 empleados en AMSA que hay que pagarles para empezar, ¿no? Y aparte, ¿AMSA qué? O sea, también eso es otro tema. Dicen, bueno, pues puede ser que en este momento tengamos claro que Ancira participó en un delito, que lo tenga claro la Fiscalía con Lozoya. Pero aquí está lo más importante de todo este tema. Yo no creo, desde donde yo lo veo, que el gobierno tenga un problema con Ancira. O sea, yo no creo que esto fue como dos pájaros de un tiro, decir, bueno, de aquí le damos en la torre a Ancira, le damos en la torre a Lozoya. Lo que creo es que este es el asunto que mejor armado tenían, que era el más sólido, y por eso salieron con este asunto. Y si Ancira cometió un delito, pues allá Ancira, ¿no? O sea, claro, es bronca de Ancira. Pero realmente lo que querían era castigar a Lozoya. Que aparte, si todo lo que dicen de Lozoya es cierto, pues lo pidió a gritos. Sí, ahora, ¿van a lograr su cometido? ¿Van a poder castigar a Lozoya? Yo creo que sí. O sea, ¿lo van a aprender? Yo creo que sí. O sea, yo creo que un asunto tan emblemático... La salida de Nieto no es avisar a tanto a Ancira como a Lozoya de cómo va a actuar tanto la Fiscalía como es que no son la lo unidad. mismo. Es que no son lo mismo. Sí. O sea, Santiago Nieto claro, trabaja para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, de acuerdo. Sí, el fiscal general es el que lo tiene que litigar. Por eso la pregunta es, ¿ha metido Santiago Nieto en aprietos al fiscal general? Yo creo que no están perfectamente alineados, pero no creo que lo haya metido ya realmente en aprietos. O sea, no creo que exista... ¿No vulnera el proceso en contra de Lozoya? Hoy viendo las cosas como las veo, yo creo que no necesariamente... O sea, son dos cosas. Primero, le permite irse y esconderse. Bueno, y dos, se lo permitió porque ya estaba escondido. En el juicio puede vulnerar el proceso. Digo, te lo pregunto a ti como como jurista, como un experto, como abogado. O sea, que expliques esto bajo esta óptica del abogado penalista. Yo lo que creo es que la información que ha dado Santiago Nieto y la información que ha dado la Fiscalía y lo que ya sabemos, no tiene por qué en este momento darle la torre al juicio, ¿no? O sea, esta filtración de información no creo que haya generado tanto problema. Creo que más problema causan las declaraciones del abogado de Lozoya, que le empieza a decir a los medios cuál es su defensa en el asunto, que empieza a decir, bueno, el consejo lo tuvo que haber aprobado, mi cliente no tiene las facultades. Ya lo politiza. Pero aparte, no firmó, hay que citar al consejo, voy a citar al expresidente. Que eso es muy torpe. En mi opinión, eso fue un acto de torpeza en la estrategia del abogado Cuello Trejo. Y te voy a decir por qué. Porque no ganas nada diciéndole, o sea, en tu asunto, diciéndole a los demás que vas a citar a Videgaray y a Peña. Dentro del esquema del asunto no ganas nada, pero mandas a Peña a litigar el asunto con el presidente. Lo que empieza a decirle a Peña es, oye, pues si no le bajan, entonces, pues te vas a hacer daño a mí. Entonces, estás tratando de generar un diálogo entre Peña y Andrés Manuel López Obrador. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Nada más vas a volver a generar otro problema. Y esto es el problema de este asunto como abogado que yo le veo desde el principio hasta ahora. ¿Qué hubiera sido lo más lógico? Lo más lógico es, o en mi piensa chueco de abogado, y lo que yo pienso es que
Este asunto tiene ya varios años. El asunto empieza durante la presidencia del presidente Peña. Y en un esquema más o menos lógico, lo que más le convenía a Emilio Lozoya es que le aventaran la pena mínima durante el periodo del presidente Peña, cuando todavía tenía sus cuates allá adentro, ¿no? Que le aventaran una pena moderada, una multa moderada, y que pues, tal vez estuviera en la cárcel un ratito, tal vez no, tal vez un acuerdo reparatorio, y que saliera del problema y continuara con su vida. Pero es obvio que hay una ruptura entre los abogados de Lozoya y el equipo del presidente. Y dicen, no estamos de acuerdo y nos vamos a defender y nos la vamos Pudo haber sido una decisión electoral. De no nos conviene. Pudo haber sido, pero... Jalar esa marca. Pudo haber sido, pero entonces, siendo Lozoya, ¿no prefieres tú acabar con ese problema que dejárselo al próximo gobierno? Sí. O sea, lo lógico, aparte, no solamente no lo creo. Hubris, también. Exacto. Nunca pensaron que nunca pensaron que iba a ser no vieron este escenario. No vieron este escenario, pero tenían tiempo para matarlo todavía cuando ya ganó las elecciones. Pero te interrumpí, Ibas. Sí. Pero aparte, es obvio que no es el caso, porque le costó la chamba a Nieto. Nieto, que iba avanzando, de repente lo corren, lo corren de la noche a la mañana porque estaba avanzando en el caso en contra de Lozoya y quién sabe quién más. Entonces, el problema lo acaba pasando de un sexenio a otro, y era obvio que tarde o temprano este tema pues iba a tronar. Entonces, pues yo creo que Lozoya no estaba en su casa esperando, aquí en la Ciudad de México, esperando a que el tema tronara. Yo creo que ya estaba previsto que eso iba a ser un problema y ya se trasladó a algún lugar donde se siente seguro, que puede ser en Europa o puede ser en Canadá, que es un destino popular para gente para prófugos, puede ser Texas, ¿no? Puede estar en muchos lugares ahorita pensando en plantear su estrategia. Claro. Pero lo que necesitaba el gobierno federal era dar el golpe. Aprenderlo o no es otra cosa. Si lo aprenden o no lo aprenden, no importa. Pero la existencia del orden de aprehensión, lo que quiere decir es que están trabajando, ¿no? Y eso le da una enorme legitimidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es bien importante. Otra cosa que es muy importante es el lenguaje, o sea, el mensaje que está atrás de esto. Porque esto no es el asunto. Esto es la puerta de entrada a un mundo de asuntos, ¿no? Porque si esto es la punta del iceberg y esta es nada más una conducta delictiva en la cual participó Emilio Lozoya y ya dijo el abogado de Emilio Lozoya pues que ahí está Videgaray y que es el presidente y que ahí está eso y que es el otro y quién sabe qué pasó y si fue para la campaña y otros no fueron, porque este tema, el de Ancira, no tiene nada que ver con la campaña. Lo que dicen es este cuate con la venta de la planta se fue a comprar una casa de $3 millones o de $2 millones y lo triangularon a través de la cuenta de la hermana. Sí, no tiene nada que ver con la campaña. Sí, claro. O sea, esto parecería se quiso hacer vecino de su jefe. Exacto, o sea, esto lo que parece es lo que les está enchilando. Claro, exacto. Pero parecería ser pecata minuta de un mundo de investigaciones y de un mundo de carpetas de investigación que vienen en contra de funcionarios que pudieron haber cometido delitos en el pasado. Y para eso elegimos a Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay un voto muy importante en favor del presidente, que lo que quería es que pasara algo en un país donde nunca pasa nada. Claro. ¿Por qué crees que Lozoya reclutó a Coello como su abogado? ¿Qué cualidades le vio o qué cualidades tiene Coello como abogado para llevar este caso? Pues mira, vamos a empezar por su personalidad y su edad. O sea, Coello fue el fiscal de Hierro, es abogado de María Asunción Armuzabala, es abogado de Jorge Vergara, es un cuate que tiene una personalidad enorme, que es súper cabrón. Es algo o sea, pensó que también iba a ser mediático la defensa. No creo tanto que fue mediático, pero yo creo que le provoca mucha confianza a ese abogado. ¿No? Es un abogado que se ve peso completo, ¿no? Que es exitoso, que tiene clientes AAA, que pues te da la impresión que puede agarrar a cualquiera del pescuezo y aventarlo por la ventana, ¿no? Y eso es lo que están buscando. Están buscando un tough guy. And is he fit for the job?
Mira, yo lo que creo es que no es el primer reto grande que ha tenido el abogado Cuello Trejo. O sea, es un abogado que tiene muchísima experiencia, tiene muchísima gente. Su hijo me parece un magnífico abogado, Javier Cuello Suárez, un abogado que yo creo que es sumamente capaz. Y yo creo que este es un tema para un abogado que no necesariamente tiene buenas relaciones con el gobierno actual. O sea, aquí necesitas un abogado que tiene estómago para un pleito largo, ¿no? O sea, tú no puedes tener aquí... He has stamina. Exacto. Tú no puedes tener aquí a un abogado que está súper cozy con la 4T. O sea, no puedes tener un abogado que se entienda muy bien con estos cuates. Necesitas un abogado que esté dispuesto a tener una batalla larga, que va a durar 6 años mínimo, y que vas a tener que estar chamey, y vivir para este asunto, para este cliente. Claro. Porque aparte es muy probable que se le echen a perder muchos asuntos a estos abogados que tengan en otros lados, ¿no? Pues se van sí. a volver enemigos públicos, o se pueden volver enemigos públicos. No, por supuesto, claro. Oye, Ilan, bueno, ya hemos cubierto el tema de la corrupción, ¿no? ¿no? Que tú argumentas que la gente votó a lo largo de ese clivaje, o que la elección o los resultados de la elección del año pasado se explican precisamente por eso, o sea, que la gente quería un cambio, que votó por una promesa de erradicar este problema endémico en México, que es la corrupción. Y bueno, yo creo que sí, o sea, es cierto, pero también yo creo que la gente castigó la gestión del presidente Peña por el tema de la seguridad. Y también vemos que... Pero es el mismo problema. O sea, la seguridad sí, y la corrupción es un tema de Estado de Derecho. Sí, tú puedes decir, bueno, pues la inseguridad se gesta por los niveles de corrupción que hay en el país. Pero yo te quería preguntar sobre la Guardia Nacional, ¿no? Pues es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al problema de la seguridad en el país. Entonces, también te lo pregunto para que nos ayudes a entender y desde la óptica jurídica, ¿no? Desde la óptica legal, ¿qué le ves a la Guardia Nacional? Yo veo que bueno, se le dan muchas facultades quizá a un cuerpo castrense, a un cuerpo que se va a formar con el ejército mexicano, ¿no? Para que tenga facultades de ministerio público, que pueda investigar, que pueda hacer detenciones, arrestos. ¿Tú crees que esto se pueda convertir en una policía política, una Gestapo, en una policía que persigue a los enemigos políticos del régimen? A ver, ¿dónde está la queja sobre la Guardia Nacional? O sea, no, pero la queja está, o el debate se centró en si la Guardia Nacional debería de tener un mando civil o un mando militar. No, pero, que se me hace lo menos importante. Pero va más allá. O sea, digo, le vas a dar la posibilidad de recopilar inteligencia, de hacer investigación, pero va más atrás, de hacer arrestos. Entonces... Pero la verdadera pregunta, el verdadero problema no es quién debe ser jefe de la Guardia Nacional. ¿Debería estar el ejército en las calles haciendo funciones de policía? Es decir, el ejército es el ejército y la policía es la policía. Entonces, ¿por qué vamos a volver al ejército? Yo creo que sí, la gente cree que sí. O sea, digo, yo he visto encuestas en que abrumadoramente, te estoy hablando del 80% de los encuestados, dicen, quiero a los militares en las calles. Exacto. Y no nada más eso, sino en una guerra frontal con la delincuencia. Ok, o sea, ya. A putazos, sí, o sea. Perfect. Ok, ya, chingón. Entonces, ¿qué tenemos? La primera pregunta es, ¿deberían de ser los soldados policías?
Entonces, si dice el mexicano, si dice la sociedad civil, sí, entonces el por qué. Porque queremos una policía que funcione y porque no tenemos confianza en la policía. Si no partimos de ahí, estamos perdidos. Tenemos que entender qué está pasando. Es decir, en Estados Unidos, la policía es policía y el ejército es ejército. El ejército está afuera, más, al menos que tengas un estado de emergencia, algo como el huracán o algo que tenga que entrar el ejército a salvar vidas. Fuera de eso, pues, la policía hace trabajo de policía. Y el trabajo de una policía son dos cosas, básicamente. Investigar, ¿no? O sea, hacer trabajo de investigación y hacer trabajo de seguridad, ¿no? Administrar seguridad, ¿no? Lo que estamos viendo es que como no hay confianza en la policía y la opinión es que a la policía pues hay que tirarla a la basura porque es irremediable, vamos a cerrar los policías son delincuentes, son peores que los delincuentes, son iguales que los delincuentes, pero no sirven, entonces vamos a dejar de tener policías y vamos a tener militares, porque la percepción es que los militares no son corruptos, los militares sí funcionan. Coincido, digo, tienen mayor disciplina, no, la corrupción todavía no permea los cuerpos castrenses, pensamos que no, hay esa percepción. O pensamos que no. Entonces tienes un cuate como Durazo, que el secretario, que el cual me parece un hombre inteligente, es un cuate que tiene, ¿no? que está convencido con el presidente, que, o sea, hay que dividir las decisiones populares con las decisiones en las que creen. Yo no creo que esta es una decisión popular, creo que esta es una decisión de la cual están convencidos, y lo que están convencidos es de que si agarran a los militares y los sueltan de las calles, va a bajar la incidencia de criminalidad en este país. Y creo que como mexicanos, independientemente de lo demás, tenemos que darles el beneficio de esa duda. Porque para eso los contratamos. Sí, o sea, la chamba se las dimos para que la hagan bien. Y me parece un poco absurdo que después les digas a ellos cómo quieres que hagas la chamba. En este punto donde realmente está por verse qué va a pasar. ¿Qué? Sí, no. ¿Por qué me ves así? ¿Qué? Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho infinidad de veces... primero los pobres. Por el bien de México, primero los pobres. Ahora, no con la intención de afectarlos, pero ha tomado medidas que los primeros afectados pueden ser los pobres, los estratos más desprotegidos de la sociedad. Ampliar el catálogo de delitos que necesitan presión preventiva afecta primero a los pobres. Sí. Vea, me gustaría contestar eso en dos partes, pero creo que ahorita lo menos importante es el catálogo que hayan hablado del 19 porque ya lo hicieron. Pero lo importante es por qué lo hicieron, ¿no? Eso lo hicieron porque era una medida popular, no porque era una medida inteligente, y lo sabían. Yo estuve en diputados con varios expertos, incluyendo el director del CIDE, el director de estudios de investigaciones de la Libre, el director de la Cuestión de Derechos Humanos, y todos dijeron lo mismo, que es, esto no va a funcionar. Y no solamente no va a funcionar, sino toda la evidencia apunta a que incrementar las penas o volver las penas más rígidas no baja los índices delictivos, y la prisión preventiva solamente afecta a la gente que no se puede defender y no se puede proteger, es decir, que son los pobres. Entonces, lo que es preocupante es la perversidad legislativa. O sea, la consecuencia es ok, fine, esa es la consecuencia. Pero el por qué lo están haciendo porque quieren ser populares. Y eso me lleva, al tema de primero los pobres. Primero los pobres es igual a que, si primero los pobres es darle dinero en efectivo a los pobres, no los sacas de la condición de pobres, lo único que tienen es más dinero. Y tener más dinero no te saque la pobreza. Lo que te saque la pobreza es incrementar tu calidad de vida y tener mayor movilidad social, ¿no? Como decía Cosío en un artículo, el tener dinero y no tener un hospital a donde irte a curar no te saca de la pobreza. Necesitas un hospital para irte a curar. Claro. Ilan, necesitamos otra sala en la Suprema Corte de Justicia. No, es absurdo. Es absurdo. Eso yo lo que veo, y lo digo con mucha prudencia, es que esta idea de la tercera sala, al igual que muchas otras cosas que están pasando, tienen que ver con un
temor del partido de Morena de tener que devolver el poder eventualmente, ¿no? Entonces lo que quieren es un control legislativo, un control judicial y un control electoral. Entonces, ahora resulta que vamos a tener una sala de legalidad, pero solamente para temas de corrupción. Es decir, la Corte no puede ver temas de legalidad, solamente temas de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puede calificar cosas que ya fueron calificadas de legales o no legales y atacar o juzgar si están apegados a la Constitución o no. Te lo estoy explicando de una forma muy, muy burda, pero espero que se entienda. Ahora darle un brazo nuevo, una sala nueva a la Corte, con la capacidad de enjuiciar temas de corrupción, lo que le da es un arma política muy, muy peligrosa al presidente, sobre todo si él los va a poner, si él va a nombrar a estos ministros, pues queda claro que mínimo va a tener una gran influencia sobre ellos en este momento. Sí creo que deberían de haber tribunales específicamente para temas de corrupción abajo, y ya estaban contemplados en la ley. O sea, sí debemos de tener a gente especializada para temas de corrupción, combatiendo la corrupción de una forma independiente, ágil y bien, pero no a nivel corte. Y una vez más, parecería que hay un interés perverso atrás de eso. Ilan, ya para despedirnos, platícanos, porque el otro día me lo platicaste, además de que me causó muchísima risa, se me hizo muy interesante y la verdad es que le he estado dando vueltas y vueltas. ¿Cuál es los tres elementos que no que rigen tu vida, pero que ordenan tu vida? Headspace, keep your mouth shut. ¿Y cuál es el tercero? No me acuerdo, pero estábamos hablando acerca de mi filosofía de vida. De tu filosofía de vida, de cómo encontrar la felicidad. Pero lo primero, o la tranquilidad. La tranquilidad es primero hacer tu meditación en la mañana. Mental, hacer tu meditación en la mañana para eliminar todos los pensamientos negativos y obsesivos de la mente. Y después tiene mucho que ver con la paciencia y la prudencia. Entonces, lo que yo digo es, mientras menos hablas, menos posibilidad tienes de meterte en problemas. Siempre que tengas el impulso de abrir la boca, tienes que tomarte unos segundos para meditar si lo que vas a decir es necesario y ve si te va a meter en problemas. Porque hoy, gracias a Dios, tengo mucho trabajo y mi trabajo es sacar a gente de sus problemas. No tengo espacio en mi agenda para sacarme a mí mismo de mis propios problemas. Necesito eliminar problemas para poder ser eficiente en mi trabajo. Qué bien, Ilan. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué plática tan divertida y qué tan interesante. Pues la verdad es que te estoy muy agradecido y también ojalá que ya te vuelvas un regular de este podcast y te tengamos más seguido para hablar de analizar la coyuntura y los problemas nacionales desde esta óptica jurídica, legal, ¿no? que siempre es utilísima. Ilan, gracias. Muchas gracias a ti, es un placer estar con ustedes como siempre y soy un regular, cuenta conmigo. Gracias, hermano. Sabes que se te aprecia mucho aquí en Campus.